Muy bien, bueno. Ahora que estamos los dos, la idea un poquito es no dejar pasar esta fecha, que es el Dante Di, 25 de marzo. Todos los años, cada 25 de marzo se celebra este día, sobre todo porque los estudiosos de Dante han dicho que esta puede ser la posible fecha de inicio del viaje del personaje Dante por los tres reinos ultramundanos, ¿no? El infierno, el purgatorio y el paraíso, en el libro que escribe Dante, la Divina Comedia. Entonces lo han ubicado como 25, entre otras cosas porque Dante justamente inicia en su relato ficcional un año de 1300, cuando justamente el Papa Bonifacio VIII instaura por primera vez en la historia de la Iglesia el año jubilar, que después se irá repitiendo cada 25 años. Ahorita mismo estamos viviendo un año jubilar, del año de la misericordia y de todo el tema de la esperanza, ¿no? Entonces, justamente en 1300 se inaugura este año jubilar y esa es la fecha en la que Dante pone el viaje de su personaje por estos reinos. Es muy simbólica la fecha porque estamos nosotros, por un lado, próximos a celebrar justamente la Semana Santa, un tiempo de conversión, de cambio, justamente lo que el poeta va a vivir. Y por otro lado está en el hemisferio norte el equinoccio de primavera, que también es muy interesante porque es la llegada de la primavera, de la luz, del renacimiento. Entonces, Dante, como vamos a ir viendo durante este corto momento, es muy simbólico y tiene toda una tradición encima que le hace que sea uno de los personajes y de los literatos más extraordinarios que hemos tenido nosotros de nuestra historia. Así que bueno, y con ese preámbulo y dándole la bienvenida a Guillermo y a Gabriela que también se acaban de integrar, voy a compartirles pantalla para una introducción general. El estudio de Dante Alighieri es un estudio enorme. Cada año se publican cientos de estudios sobre la obra de este poeta. Tiene una tradición de estudiosos que se dedican casi el tiempo completo a tratar de seguir viendo qué encierra la obra que ha escrito este gran florentino, qué partes nosotros podemos ir extrayendo, qué enseñanzas. Es decir, Dante sigue suscitando muchos trabajos. La misma obra implica bastante tiempo. No sé si alguno de ustedes, no sé si necesita Guillermo o Gabriel, han tenido la oportunidad de leer alguno la obra. ¿Ha podido leer alguien? Les pregunto, no sé si. Yo aún no te cuento, Dani, y estoy con mucha curiosidad porque yo te había comentado que vi una serie coreana basada en la Divina Comedia. Se llama Hablando con los Dioses. Y, Ya. y yo no sabía de qué se trata. Me interesó por la trama y todo eso, ¿no? Ujú. Pero Víctor, mi hijo, estaba viendo, vio unos capítulos conmigo y dice, mami, está basado, porque él sí ha leído. Ya. Entonces, está basado en la Divina Comedia, deberías leer, me dijo él. Por, está basada en esa, dice, sí, pasa las cosas que están diciendo, que son parte de la obra. No, Entonces, me ha interesado bastante y estoy bastante inquieta y sí quiero leer. claro, sí, como tú dices, necesita realmente mucha inspiración de todo tipo se ha dado con Dante, no solamente con series, películas, también escultura, pintura, teatro, música. Ha sido una obra que ha inspirado muchísimo, ¿sí? Entonces, gracias. No sé si Guillermo, Gaby, ¿han podido leer la obra? ¿No? Sí. Bueno, yo soy un poco traidor con eso porque no he leído, pero he escuchado el audiolibro de Ama Audiolibros Ya. y sí pude escuchar digamos, el primer capítulo de la Divina Comedia. Después no lo seguí porque, bueno, fui un poquito inconstante, pero leerlo no, lo escuché. Perfecto. Gracias, Guillermo. Gaby, no sé si tú, sobre todo para ver en dónde estamos ubicados, porque si alguien ya lo ha leído, probablemente tenga un poco más de datos que alguien que no lo haya leído. Entonces, no sé, Gaby, si tú lo has leído, ¿no? Hola, buenas noches. No lo he leído, parece que alguna vez algunos fragmentos en el colegio, pero de ahí no he leído la obra completa. Ya, dale, gracias. Muy Yo bien, te sí, haré ahora un resumen para más o menos yo también poder. ubicarnos, claro. Sí, les agradezco mucho por la sinceridad. Realmente es una tarea apasionante, bonita leerla y que requiere esfuerzo realmente, porque es una obra grande, tiene muchas páginas y sobre todo el recorrido, si es que nosotros no tenemos una guía, puede resultar un poco pesado. Entonces, bueno, ya sabiendo que estamos como en una especie de introducción, más bien por el tema de que ninguno lo hemos leído, bueno, yo lo he leído, sí, lo estudio también, pero
para ponernos todos en el mismo paso, la idea sería ahorita solo dar pinceladas y motivarles a que lo hagan, ¿sí? Esa es un poco la celebración que vamos a tener hoy día en el Dante Day. Bien, para iniciar quería hacerles escuchar un fragmento en italiano para que miren la sonoridad que tiene el poema, recitado por Vittorio Gassman, que es un gran actor, un gran poeta, un gran ensayista y también un gran actor de teatro en el mundo italiano, ¿sí? Y él recita toda la comedia en italiano completa. Recordemos que la comedia está escrita en verso, en tercinas, ¿sí? Y traducida también tanto en prosa como en verso. Hay esas dos traducciones. Vamos a escuchar ahora entonces a Vittorio Gassman recitando un extracto nada más de la comedia. Y creo que querías decir algo, ¿no? Sí, más que decir algo, quería hacer una pregunta, porque ustedes saben que yo en el ámbito de la lectura y de la literatura soy un poco ignorante. ¿Qué es un ensayista? Alguien que escribe ensayos, ¿no? Sí. Supongo que sí, pero ¿qué diferencia hay entre un ensayo y otro tipo de obra? Por ejemplo, el género ensayo implica una reflexión teórica sobre algún tema en particular. Por ejemplo, yo quiero escribir un ensayo, se me viene a la mente ahorita, sobre, ya, la virtud en Aristóteles, por ejemplo. ¿Cómo Aristóteles plantea la virtud? Entonces hago un ensayo tratando de explicar un poco académicamente cómo hace eso. Otros géneros son ficcionales, como por ejemplo el cuento, narrativas, crónicas. Es uno de los tantos géneros literarios que hay. El ensayo se basa sobre todo por eso, ¿no? Porque es un tema académico, trata sobre algo específico y tiene fuentes, hay muchas citas también, es decir, no es algo ficcional. Por lo general suelen ser temas basados en alguna reflexión propia, ¿no? Es como un trabajo investigativo. Ajá, es como una investigación, sí, sí. Bien, pero es estrictamente académico. Es académico el ensayo, sí, no estrictamente puede también estar vinculado con una reflexión, pero con argumentación. El ensayo se basa sobre todo, es un buen ensayo, uno lo ve porque está muy bien argumentado, ¿no? Depende también que entramos por académico, pero siempre se utilizan otras fuentes, otras citas. Sí, sí, es un tipo de texto, ¿no? Eso. Muchas gracias. No, gracias a ti, Guillermo. Muy bien, entonces vamos a escuchar ahora simplemente cómo suena el canto número 1 de la Divina Comedia de Dante Alighieri para ver cómo es la musicalidad. Y miren lo bonito que Dante escribe. Ahí vamos con Vittorio Casmo. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ai quanto a dir qual era e cosa dura Y aquí no te contaba muchos, ¿no? sta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura, tante amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben ch'ivi trovai, dirò dell'altre cose ch'ivo scorte. Io non so ben ridir com'ivi intrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi ch'io fui al piè d'un colle giunto, laddove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Muy bien, vamos a verlo hasta ahí porque si no, si nos vamos en todos no terminamos. Bien, entonces la primera pregunta que yo me hacía para plantear hoy día en el Dante Di, para celebrar este inicio de la Divina Comedia, es ¿por qué leer a Dante? O sea, ¿qué sería o cuál tendría que ser la motivación para que nosotros tomáramos el texto dantiano, que fuéramos a una librería o que nos descargáramos de internet el PDF y nos pusiéramos a leerlo? Yo creo que hay muchas razones, todas muy válidas. Quizá la más famosa, la más conocida es porque es un texto clásico, que muchas veces ni nosotros mismos sabemos qué significa esto de un texto clásico.
Sin embargo, les he puesto algunos puntos de por qué podemos nosotros leer a Dante y por qué yo mismo me he acercado ya durante 7 años seguidos a estudiar todos los viernes junto con un grupo de estudio de la Divina Comedia, más toda la lectura aparte, a este gran autor italiano. Entonces, ¿por qué leerlo? Yo creo que la primera razón que nosotros podemos aquí sacar o rescatar más que bien es que su obra es un espejo completo de la condición humana. Nosotros vamos a encontrarnos en la narración de la Divina Comedia todo lo que corresponde a la parte más loable, más bonita, pero también a la parte más baja, más ruin, más vil de las personas, es decir, la condición humana en su totalidad. Esa condición humana se va a ver reflejado en 3 cánticas. La Divina Comedia, como libro, está separado en 3 cánticas. La primera cántica va a ser el infierno, que va a estar compuesto por 34 cantos. La segunda cántica es unión de cantos, ¿no? Es como algo mucho más grande. Como un gran tema, como si fuera un gran tema, dividido en subtemas. La segunda cántica, el segundo grande tema va a ser el purgatorio. Esto que les estoy presentando a continuación son las imágenes de cómo está estructurado estos reinos o estas 3 cánticas. Y el último cántico va a ser el paraíso, ¿sí? Durante estas 3 cánticas, infierno, purgatorio y paraíso, Dante va a recorrer la existencia del ser humano a través de un personaje que se llama igual que el autor, Dante Alighieri. Personaje que recorre la comedia es Dante, personaje, pero a la vez el que escribe es Dante autor. Es como si Nievesita, por ejemplo, escribiera un cuento sobre Nieves Aragón, siendo que es un relato ficcional, pero el personaje principal se llama Nieves de Aragón y la que le escribe es Nievesita. Es lo mismo con Dante. El personaje principal es Dante, el que lo escribe es Dante Alighieri. Entonces ahí vamos a tener nosotros una diferencia entre personaje y autor. Les digo que es un completo recorrido por la condición humana porque en el infierno nosotros nos vamos a encontrar con muchas situaciones que vivimos como seres humanos, no solo individualmente, sino también política y socialmente, y como historia de la humanidad. Ustedes miran aquí, esta es la conformación del infierno dantesco, que es como ven una forma de embudo, ¿no? En donde Dante inicia en esta especie de selva oscura en la cual se encuentra, tanto literalmente como metafóricamente, porque es una selva oscura, quiere decir un momento de perdición, donde él no se siente encontrado, donde no hay sentido en la vida. No sé si alguno lo ha experimentado. Dante experimenta esto a los 35 años de edad. Él siente que en ese momento no sabe dónde ir, el sentido de la vida se ha terminado y está completamente en caos, caotizado. Eso hace que tenga que hacer un recorrido existencial, que no solamente es como Dante, persona humana, sino que es, como les decía, de toda la sociedad. Tanto es así que vamos nosotros en el infierno a tener un proceso de catábasis. Catábasis viene de cátodo, que quiere decir bajar, ir hacia abajo, ir a las profundidades más oscuras del alma. No nos olvidemos que el último capítulo que leímos de Han Kan se llamaba Descenso, y el capítulo nos contaba este descenso que hace Ninseon y Yeonga a toda la profundidad del mal, ¿no? Tantas muertes, tantos asesinatos, el mismo tío de Inseon desaparecido, ¿no? Todas las mujeres protestando, es esos descensos a la parte más oscura del ser humano. Y aquí nos vamos a encontrar, como ustedes pueden ver, con una estructura que abarca 4 grandes grupos. Un primer grupo de los incontinentes, es decir, los que no logran frenar sus pasiones. Otro grande grupo de los violentos, ¿sí? Los que ejercen violencia contra otros, contra sí mismos y contra Dios. Un gran grupo de fraudulentos, los que utilizan, ¿sí? Artimañas para engañar a otros, para hacer fraude. Y por último, los traidores, que son los peores, por eso están más abajo, que son los que usan la inteligencia, que es lo más noble que tiene el ser humano, para hacer mal a otros, que han confiado en ellos, como por ejemplo traidores a los amigos. Hay más bajo que traicionar a un amigo. Imagínense, es usar la propia inteligencia para hacerle daño a un amigo que ha confiado en uno. Entonces Dante va describiendo toda la condición humana
con crudeza, con mucha crudeza, a través de distintos condenados, tanto personajes públicos de la época de Dante, como personajes literarios ficticios de la tradición clásica greco-latina. Acordémonos que cuando decimos greco-latina es de Grecia y de Roma, ¿no? De esas dos tradiciones, de Grecia y de los latinos, los romanos. Entonces es un espejo de nosotros mismos. Nosotros nos podemos sentir reflejados ahí. Pero también Dante en el Purgatorio nos habla de un proceso ya no de catábasis, sino de anábasis, de ascenso, de subida. Yo hace tiempo vengo planteando una tesis que me parece que podríamos ahorita ponerla como ejemplo para explicar lo de la condición humana, y es que yo veo en el purgatorio el mejor modo de describir lo que es un proceso terapéutico cuando uno va a terapia psicológica. Esta es la mejor manera de describirlo. Uno cuando va a terapia por lo general suele ir porque algo en la vida se cayó, porque alguna crisis hubo, o porque algún sentido está tambaleando, o simplemente porque al darnos cuenta de la fragilidad, decimos queremos conocernos más, queremos estar mejor, pero siempre hay una condición de infierno, siempre hay que bajar un poquito las profundidades de la debilidad humana para después comenzar un proceso psicológico de purgación. Entonces, uno en la terapia, en cualquier terapia psicológica, lo que va haciendo es se va integrando, va avanzando, va subiendo, ¿sí? Va conociéndose mejor hasta llegar, por último, al paraíso terrenal, que es la punta en la cual terminará el purgatorio dantesco, que es la felicidad aquí en la tierra. Dante creía que hay dos felicidades que puede alcanzar el ser humano. Una felicidad aquí en la tierra, representada por el paraíso terrenal, y otra felicidad en el cielo, representada por el paraíso celestial. ¿Sí? El ser humano es capaz de ser feliz en esta vida y después seguir siéndolo en la próxima. Entonces, el purgatorio puede a nosotros, no sé si hay aquí alguien que estudia psicología, por ejemplo, ser el paradigma de un proceso psicológico, ¿sí? Incluso, ojo, Dante asciende a la colina con una ayuda, con una guía, con su terapeuta, que es Virgilio. Entonces, uno mientras va leyendo puede ir también inspeccionándose, autoconociéndose y que avanzando con Dante con el proceso de lectura. Por eso nos ayuda. Y finalmente, y con esto seguimos avanzando un poco más, Dante también nos revela otro aspecto de la condición humana que, déjenme decirles, en el siglo actual que estamos viendo se ha perdido, que es la dimensión trascendental. El ser humano piensa, después de toda la posverdad que hemos nosotros experimentado, que no existe la trascendencia, la dimensión trascendental ha caído, ¿sí? Pensamos que el ser humano es pura inmanencia, es decir, es puro tierra. Esto se lo puede reconocer a partir del movimiento del romanticismo, por ejemplo, que esta famosa frase, ¿no? Vive aquí el momento, porque ya después no hay nada, ¿no? O vive aquí todo lo que quieras, en fin, pura inmanencia, no hay sentido de trascender, de dejar una huella, de ir más allá, ¿sí? Dante nos confronta en el paraíso con la trascendencia, ¿sí? Podemos nosotros, él usa una frase muy bonita, una invención de él, una palabra que se llama transhumanar, dice él, ir más allá del ser humano. Y yo les pregunto, ¿cómo uno puede ir más allá del ser humano? A través del otro y a través de Dios, en el caso de que seamos creyentes, ¿no? Bien, entonces nos refleja la condición del ser humano en su totalidad. Una parte quería yo dejarles, miren qué importante que es Dante para la condición humana, que incluso en un juicio famoso que Guillermo seguramente debe conocer, que se le hace al último dictador aquí de la Argentina, Videla, ¿no? Este famoso juicio que le hace la Junta, ¿no? Y que le pueden como acusar. Cuando se le hace este juicio, Estracera, que es el fiscal a cargo del juicio, utiliza una frase de la Divina Comedia para describir la violencia que usa el dictador o que usó este dictador contra su pueblo. Por eso les digo, la Divina Comedia describe la condición humana. Escuchemos lo que dice. Señores jueces, este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Dante Alighieri, en la Divina Comedia,
reservaba el séptimo círculo del infierno para los violentos, para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabunda a cierto género de condenados, así descriptos por el poeta. Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas faltas. Yo no vengo ahora a propiciar tan tremenda condena para los procesados. Bien, un claro ejemplo, ¿no? Se dan cuenta, Dante puede, o uno puede usar la figura de Dante no solo para describir la condición del ser humano, sino también para hacer un camino de análisis, de introspección. Entonces es muy interesante. Imaginar. Bueno, este es un extracto de la misma película que se hizo por eh, Ricardo Darín, ¿no? Que estaba como actor principal. Alexis, alzaste la mano, no sé si quieres agregar algo ahí. Ah, no, termina luego para también aportar con algo de lo vivido con la comedia. Perfecto, gracias. Bien, otro motivo de por qué leer a Dante, y aquí lo divido en dos. Un motivo puede ser por la experiencia estética. Nosotros cuando comencemos a leer la Divina Comedia de Dante Alighieri nos vamos a encontrar con varias cosas. Primero con una riqueza poética enorme, ¿sí? Cada uno de los tercetos que utiliza Dante tiene un sonido particular. Cuando quiere escribir situaciones de oscuridad, utiliza sonidos graves. Cuando quiere usar cosas como mucho más sublimes, sonidos agudos, tiene toda una riqueza que va acompañando el ritmo poético como tal. Después hay una gran intertextualidad. Nosotros nos vamos a encontrar con citas constantes tanto de filósofos, de pensadores, de poetas, de literatos, de políticos, de papas. Leer a Dante es como tener una especie de enciclopedia en un libro ahí. Eso da un tremendo placer porque uno puede encontrarse la descripción completa de un personaje en 3 versos. 3 versos es suficiente para que Dante escriba todo lo que es un personaje en la Divina Comedia. Entonces, esa intertextualidad unida con la estética con la que escribe Dante es impresionante, uno se queda asombrado. Tiene una cantidad de recursos, de formas, sonidos, de imágenes. Todo el tiempo vamos a estar viendo referencias, por ejemplo, a la naturaleza, a situaciones geográficas, a situaciones climáticas, a internos de las personas, a sonidos de pájaros, sonidos del ambiente, sonidos de las personas, sonidos de instrumentos. Utiliza toda esta riqueza Dante. Es uno de los primeros, junto con Giotto, que por cierto nace un año después de Dante, en 1266, que utiliza la naturaleza como medio de expresión de la contemplación de Dios, ¿sí? Va a estar muy presente el recurso natural todo el tiempo, todo el tiempo. Después vamos a tener una estructura arquitectónica hermosa. Aquí yo les compartía, miren esta arquitectura. Yo no sé si alguien estudia aquí arquitectura. Se podría hacer un análisis arquitectónico, inventar o imaginar todo un mundo. Miren ustedes, ¿no? Toda una cosmovisión y lógica, porque uno cuando va leyendo se da cuenta que esta estructura es una estructura lógica, no es un armazón al azar. Eso a uno le causa Imaginar. placer, le causa gusto, le causa deleite. Otro tema que también podemos encontrar es la estupenda numerología que está dentro de Dante, donde el número 3 va a representar la Trinidad, donde el número 9 va a representar el milagro, 3 veces 3, Dios, Trinidad 3, por sí mismo, por 3, 3 por 3, 9, crea el mundo, por ejemplo, o Beatriz, que es la amada por la que Dante en parte inicia el viaje, va a ser escrita como un 9, ¿no? Es decir, como un milagro, el número 100 como símbolo de perfección. Es decir, hay toda una estética de fondo que va a ir acompañando a la experiencia ética, que es la otra razón por la cual vale la pena leer la comedia. ¿Qué vamos a encontrar como experiencia ética? Todo un paradigma, ejemplos concretos tanto de vicios como de virtudes. Vicios tan atroces, por ejemplo, como la traición de Judas, vamos a encontrarnos imágenes despiadadas como el demonio de las cabezas de Satanás comiéndose a Judas, ¿no? Por haber traicionado, ¿sí? A su amigo, no solamente, sino también a un proyecto al reino de Dios, ¿no? En el sentido teológico de la palabra, pero también vamos a encontrar virtudes, ¿no? Por ejemplo, en el paraíso dantesco vamos a encontrar espíritus que están dispuestos a ayudar a Dante en todo momento, que están deseosos de crecer en el amor a través del servicio, espíritus sapiensales, espíritus contemplativos, hasta llegar por fin al gran
empirio, que es la contemplación de Dios. Dante va a tener los recursos para poder describir cómo se vería Dios, inclusive, ¿no? Entonces, es maravillosa la experiencia ética que a nosotros nos puede llevar. También vamos a encontrar diversas formas de amor. Para Dante, igual que para los escolásticos de su época, todos los seres humanos actuamos por amor a algo, ¿sí? Y uno a qué ama, dirá Aristóteles, uno qué ama. Si tuviéramos que decir, nosotros amamos, ¿qué amamos? Amamos el bien, dirá Aristóteles. Si no fuera un bien, no amaríamos eso. Amamos algo porque es un bien. El problema es que mucha gente confunde los males con bienes y ama bajo apariencia de bien. Pero el amor en el fondo va a ser lo que rige a los seres humanos. Y a veces va a haber más amor, a veces va a haber exceso de amor o a veces va a haber debilidad en el amor. Un ejemplo, la debilidad del amor a uno mismo puede terminar en un autodesprecio terrible o en falta de autoestima, pero el exceso de amor a uno mismo puede terminar en una especie de narcisismo ramplante, ¿no? Entonces, el amor en sus diversas formas y maneras va a estar ubicado en la comedia. Ya les decía, van a haber caminos de anábasis y de catábasis, ¿no? Hacer este proceso de catarsis, bajar a la profundidad para después tener que subir, ascender. Vamos a encontrarnos la historia universal redimida aquí, salvada. Dante no solamente escribe para un lector en específico, sino que escribe para la humanidad entera, que busca la salvación, tanto en esta vida como en la próxima. ¿Y cuál va a ser la salvación? La felicidad. Vamos a encontrarnos con la recomposición de la humanidad, salir del estado de criaturas salvajes que nos hemos encontrado, que nosotros nos imponemos, para pasar a ser en la vida productivos, gente que realmente tenga la capacidad y el sentido en la vida para poder servir, ir hacia adelante, autorrealizarse. Muchísimo aprendizaje y conocimiento también de historia, de geografía, de física, en fin. Dante es un universalista. Entonces, segundo, tercer motivo, la experiencia épica. ¿Por qué leer a Dante? También porque la actualidad del texto es enorme, encierra muchísima actualidad. Se producen actualmente muchos textos sobre Dante. Ahora mismo vengo de un encuentro con dos grandes dantistas de acá de Argentina, Mariano Pérez Carrasco y Claudia Fernández Speyer. Ambos han producido solamente este año ya más de 20 ensayos críticos sobre la obra dantiana. Y así, a nivel mundial, se proponen muchos temas sobre Dante, muchos análisis, muchas reflexiones. Es impresionante todo lo que Dante trae en el día a día. Entonces, es muy actual. Dante ha influido en figuras como Eliot, Pound, Borges, Valle-Inclán, Bis, Brecht, Beckett, Montaigne, Pasolini, Primo Levi, Calvino y un largo etcétera. Borges tiene un montón de obras en las que narra su concepción sobre Beatriz, sobre Dante, sobre la comedia. También ha inspirado grandes pinturas. Si a alguien se le interesa, busque las pinturas de Dalí o de Barceló, ¿no? Son impresionantes, ¿sí? Se producen cientos de obras de arte, de teatro, de música, de pintura, de escultura, rondina aquí en Argentina, pero tenemos, por ejemplo, la Sinfonía Dante, perdón, de Franz Liszt, más de 50 óperas alrededor de Dante, es decir, hay mucha producción. La obra, uno cuando la lee, le engancha realmente. Y es fuente de cultura y erudición. Realmente proporciona un camino para entender el sentido de la vida, la noción del mal, la composición del amor. Y finalmente, y con esto ya termino, me hubiera gustado, preparé otra parte un poco más específica del poema, pero media hora es muy poco para hablar de Dante se necesitan días enteros. ¿Por qué finalmente leerlo entonces? Porque somos seres humanos. En el fondo, leer porque sí, ¿sí? Sin ninguna necesidad de sacar una especie de provecho. Recuerdo un libro muy bonito que tiene Mariano que se llama La palabra deseada, donde dice él que su maestro, cuando él estaba viviendo en Italia, en algún tiempo como estudiante, su maestro Spongano, le decía que uno debería leer por placer, debería leer porque sí. Porque la lectura que busca una utilidad, decía Spongano, es una lectura avara, porque siempre busca algo como recompensa. Y por lo tanto, si bien puede dejarte vacío el estómago, en el sentido de que consumes algo, te deja vacía el alma. La lectura que llena el alma es la lectura porque sí. Y en Dante se hace eso palpable. Hay que leer a Dante porque pertenecemos a la raza humana
y porque considero personalmente que Dante es uno de los mejores en poner en la parrilla quién es el ser humano. Así que bueno, me gustaría con esta breve introducción y que un poco simplemente es para motivarles a que puedan leer esta obra maravillosa. Si tienen alguna pregunta que ha suscitado el texto, si quisieran hacer un comentario, pues ahorita lo podemos hacer. Veo que Alexis tenía la mano alzada y después Guillermo también. Si hay alguna duda más que surja, cualquier duda sobre Dante, sobre lo que se les venga ahorita a la mente y yo les pueda responder, pues con mucho gusto. Les escuchamos. Alexao. Muchas gracias, Daniel, por tu aporte con esta explicación breve de la Divina Comedia y de Dante. Yo quisiera brevemente responder por qué leo a Dante, ¿no? Como es la pregunta. También ya lo voy leyendo, voy a cumplir 3 años leyendo los viernes a Dante, leyendo y reflexionando. Y en base a eso puedo compartirles lo siguiente. ¿Por qué leo a Dante? Porque me di cuenta que de mi corazón nace el bien y el mal. Así como puedo hacer cosas muy buenas para la humanidad, puedo hacer cosas malas y atroces. La soberbia, la violencia, la mentira. Entonces, todo eso habita en nuestro corazón. Dante me ha enseñado con su obra a ser consciente que de mi corazón también nace, podrían nacer cosas malas. Podría yo crear el infierno en mi vida y podría yo crear el infierno para otros. También una conciencia en el segundo cántico, la segunda cántica, el purgatorio, ¿no? Eh, no hay nada más maravilloso en mi vida, aquellos momentos en donde he podido arrepentirme, pedir perdón, ser perdonado, también perdonar, ¿no? Esta dinámica del perdón mutuo creo que es vital y es el camino previo para conocer el verdadero amor. Un amor que se simboliza en el paraíso. Eh, Creo que la televisión, el internet y algunos medios de comunicación nos han hecho quizá superficializar la palabra amor, simplemente llevada quizá al romanticismo o a los actos como las películas, ¿no? Como Hollywood, el amor y los finales felices, el amor de pareja y los finales felices. Pero no, Dante me enseña de un amor total, un amor que abraza a la humanidad, que abraza lo político, lo social, que abraza a la iglesia, a las iglesias, que abraza a los gobiernos, al arte, a la cultura. Entonces, un amor estas tres fases, infierno, purgatorio, paraíso, que yo les puedo llamar oscuridad, sanación y salvación, es un camino de vida, es un camino de amor total. Y algo muy importante también nos han enseñado algo, hemos leído sobre el reino celeste, el reino celestial, y creo que la comedia le baja a la tierra también esas alegorías, esas metáforas sobre el reino, y nos dice algo muy importante. El paraíso y el cielo empieza aquí en el presente y desde ya podemos vivirlo. Entonces Dante, para finalizar, es una fuente de sabiduría que me conduce al amor más grande, al amor más grande que busca todo ser humano. Y creo que si uno quiere buscar caminos para encontrar ese amor, la Divina Comedia con Dante es una buena vía, así como han sido vías también los libros que hemos leído aquí, ¿no? Son como mapas, como caminos que nos enseñan a llegar a ese gran amor. Eso es lo que quería compartir como experiencia vivencial de la lectura de Dante. Muchas gracias, Dani. No, gracias a ti, Alexis. Qué bonito lo que compartes, muy profundo. Te agradezco mucho, de verdad que sí, uno va haciendo un camino existencial también con la obra, ¿no? Porque la obra se presta para eso. Gracias, Alexao. Guillermo, tenías levantar la mano, no sé si querías comentar algo. Sí, yo no tenía una pregunta, tenía una certeza. La certeza es si podés pasar estas imágenes que subiste recién, eh, digamos, por qué leer a Dante. Estaban bastante buenas, estaban interesantes y son como un puntapié para que uno se ponga a leer un poquito. Perfecto, sí, con mucho gusto, ahí se las comparto. Muy bien, si no hay otra pregunta, no sé si alguien más quisiera comentar algo sobre Dante, algo que no ha quedado claro, alguna duda que tengan o que se les haya surgido desde ese tiempo y que no sé, siempre se ha quedado como atravesada.
¿no? Bueno, Bueno, podríamos decir también que Dante es una persona muy instruida, más para la época, pero independientemente de que el tipo haya sido una luz, no deja de ser un paradigma entre miles, ¿no es cierto? Comparemos, por ejemplo, el tipo categoriza, digamos, su óptica de la vida, digamos, como se veía en el momento, que todo el mundo era católico. Y el tipo te muestra cómo sería la vida y el desarrollo y la evolución del alma según la óptica católica. Y si lo analizamos desde otra óptica, por ejemplo, desde el budismo, claro, eh, sí, o sea, tienes, no ponernos en el punto de vista religioso, sino cambiar, digamos, el paradigma general, ¿no es cierto? De decir, bueno, y si yo me tengo que mirar hacia adentro y pulirme solo, ¿cuál ujú, sería la cuestión? Pues dijiste algo bastante interesante, hablaste de el bien y el mal, ¿no? Y la felicidad. ¿Y por qué a veces actuamos bien? ¿Por qué a veces actuamos mal? ¿Qué es lo que nos hace actuar bien? Y yo creo que hay otro punto, hay algo que es intuitivo, que no tiene que ver con el bien y el mal, porque el bien y el mal a veces es muy subjetivo, pero hay algo que tal vez sí es un poco más general, que es, digamos, el concepto de justicia, ¿no? No de justicia de justiciero, de que, qué sé yo, al estilo socialista, sino más bien digamos, el concepto de que todo tiene que tener un punto justo, que no tiene que haber exceso, ¿no es cierto? Ni la autoestima por el suelo, ni creerme que soy el último huevo de la existencia humana, ¿no? Entonces hay que buscar siempre la estabilidad, el camino del medio. Entonces yo creo que ahí sí es un poco más intuitivo y no hace falta tener demasiado conocimiento, porque si vamos a la cuestión de decir, bueno, ser bueno o ser malo, y bueno, yo te planteo lo siguiente, y si naciste en Senegal y tenés muy poco acceso al conocimiento en general, si tenés muy poco acceso a la comida, que la comida en sí es la base de donde empieza a crecer y desarrollarse todo el sistema neurológico. Entonces, ¿qué pasa si naciste ahí? El concepto de bien y mal cambia totalmente, pero el concepto de justicia no va a cambiar. Uno intuitivamente sabe hasta dónde se puede y hasta dónde no. ujú, Es mi punto de sí. vista. No, gracias, Guillermo. Muy valioso lo que mencionas. Y en realidad sí, la riqueza de la comedia es que justamente se puede hacer desde diversas lecturas. Yo creo que todas muy enriquecedoras. No se necesita ser católico, ni tener una fe, ni profesar algo para leer o disfrutar a Dante, por ejemplo, ¿no? Y ahí está el caso de Borges, que era un completo agnóstico y que disfrutaba como nadie la comedia y que le parecía hermosísima las imágenes paradisíacas, incluso que a un no creyente le podrían parecer atroces por todo lo que en sí era como ángeles, cosas que uno diría, pero esas cosas no sabemos si existen o no, ¿no? Entonces sí, en realidad uno la puede leer de distintas dimensiones. Ciertamente es un paradigma que yo creo que es un paradigma que recoge muy bien el pensamiento occidental, no tanto el oriental. Sin embargo, nosotros también nos demarcamos dentro de una cultura, ¿no? Entonces Dante sí que nos puede dar alguna luz, yo creo que estoy completamente convencido, porque esto que tú mencionabas del bien y del mal, podríamos ya entrar a otra discusión que nos diríamos muy enriquecedora, por cierto, ¿no? Pero quizá nos excederemos en tiempos, donde ya hablamos de los universales, ¿no? Como el concepto de bien, el concepto de mal, el concepto de justicia, el concepto de amor, ¿no? Que son universales categóricos ya, ¿no? Pero sin embargo la justicia es verdad, está presente en Dante de distintas maneras, con matices, ¿no? Porque la justicia aristotélica, el justo medio era una, pero la cristiana de los mártires no es justo medio ahí. Ahí ya podemos plantearnos un problema, ¿no? Porque si para Aristóteles la virtud era ni irse al un extremo ni al otro, sino en la mitad, para el cristianismo la virtud es un extremo enorme, pues. Imagínate esto de dar la vida por Dios. Eso es un extremo. Entonces ahí ya planteamos otro tipo de diálogo que Dante lo aborda también. Entonces es muy interesante. Yo te agradezco mucho porque abres perspectivas y yo creo que, como te decía, se haría un diálogo muy, muy, muy rico. Así que bueno, gracias, Guillermo. Siempre tus aportes son muy, muy valiosos. Muy bien. Creo que vamos a empezar ahora. Rebobinemos chip. Voy a dejar de grabar.